Muy muy buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar un tema que está relacionado con nuestra aplicación número 3, relacionada al análisis y manejo de información. Y es una aplicación relacionada a la importancia relativa de la diplomacia económica. Vamos a tomar de ejemplo el caso de Costa Rica para ver cómo podemos aplicarla. Para ello, eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver el archivo, vamos a ver cómo trabajarlo y después de trabajarlo vamos a ir a resolver el caso que tenemos aquí ya en el Excel. Listo. Ok, entonces lo primero que nos vamos a trabajar es el entender un poco qué es lo de la diplomacia económica. Perfecto. Ok, lo primero es que en nuestro programa de ciencia de datos con Excel laboral, esta es la aplicación número 3 que se llama Análisis y Manejo de Información, la cual ha sido estructurada y pensada para aportarle beneficios a ustedes en cuanto al ahorro de tiempo. Esperamos que esta capacitación sea de sumo provecho en su formación y que ustedes puedan ir viendo los beneficios del ahorro de tiempo como le decíamos. Cualquier sugerencia que ustedes tengan para ver algunas mejoras que les podamos realizar a este trabajo, por favor nos los hacen llegar. En sí, ¿qué es la diplomacia económica? Bueno, van a ser acciones que se emprenden para incentivar las exportaciones, inversión extranjera directa y el turismo en un país, además de la cultura y la imagen. Esto con respecto al resto del mundo o en todos los otros demás, en todos los demás países, perdón. ¿De dónde hemos tomado la referencia para hacer este trabajo? Bueno, nosotros hicimos este ejercicio eh, replicando un trabajo que desarrolló la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional aquí en Costa Rica y em, lo que nosotros aportamos en este ejercicio es un ejemplo práctico para que ustedes vean las herramientas que pueden desarrollar por medio de Excel. Si quieren, si gustan, pueden consultar la referencia completa de este documento por medio del Estado de la Nación. Aquí hay un error, es el Estado de la Nación el que replicó esto y sí, es el 22º informe del Estado de la Nación de Desarrollo Humano Sostenible de 2015 y el título se llama Seguimiento a las políticas exteriores en Costa Rica, 2014-2016 y se publicó en agosto de ese año. Aquí tenemos la referencia, el link, por si gustan descargarlo y leerlo completo. Una aclaración rápida que hacemos sobre los datos. Bueno, como este trabajo lo desarrolló la escuela, le solicitamos a ellos que nos brindaran información para agilizar el cálculo del trabajo de nosotros. Eh, Nuestro trabajo aquí es replicar el cálculo que realizó la escuela. Y lo importante en este punto es el procedimiento de desarrollo del ejercicio que nosotros vamos a hacer. Desde luego, antes de realizar cualquier labor con datos, debemos corroborar que estos mismos sean correctos, pero al habernos suministrado este trabajo, la escuela, ya nos ahorramos ese paso. Desde luego, eso implica que no debemos descuidar la descripción completa de cómo se va a trabajar, y eso es lo que está desarrollado en esta siguiente sección. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Buscar los datos. En este caso particular tenemos información de la inversión extranjera directa, de exportaciones y de la cantidad de personas que ingresan al país para desarrollar la importancia de la diplomacia económica. ¿Qué fuentes de información? Vamos a buscar fuentes de información primaria que son el Banco Central, institutos de estadísticas, ministerios. No recomendamos que se trabaje con fuentes secundarias como estudios, tesis o algunos otros documentos, sino ir a la fuente primaria de esos datos.
Y como ya se les indicó, este trabajo nos lo facilitó la Escuela de Relaciones Internacionales, entonces de ahí que nosotros nos ganamos ese trabajo, nos ahorramos ese esfuerzo. Después de que ustedes tienen la información o saben dónde van a ir a trabajar, lo que sigue es tabular los datos. Actualmente existen plataformas informáticas en las instituciones para descargar los datos requeridos. Perdón. Sin embargo, en algunos casos esos datos disponibles pueden presentarse en documentos de PDF Word que no son archivos de trabajo de datos, no son hojas de trabajo. Entonces deberíamos pasarlos tabulándolos a formatos de Excel. Es por eso que para ahorrarnos ese trabajo lo principal es solicitarlos para ver si lo tienen en ese formato. Si no lo tienen, deberíamos trasladar de los documentos y pegarlos como segunda opción, y como tercera es digitarlos. Entonces, si queremos ubicar los datos, lo primero sería solicitar esa información a ver si está en Excel. Si no está en solicitarla en un formato digital que sea PDF Word, y nosotros hacer los traslados, y por último digitarlos. Y esta opción debería ser la última, ya que es la que más trabajo conlleva y la que se cometen más errores. ¿Ok? Otro paso que tenemos que tomar en cuenta es depurar los datos, o lo que es homologar los registros. Cuando se trabaja con datos, los mismos pueden estar expresados en los mismos términos, deben estar, perdón, expresados en los mismos términos, y vamos a tomar aquí un ejemplo de análisis. Por ello, es que si alguna de las bases de datos que ustedes están recopilando tienen un formato de periódico, de registro distinto, ustedes deben de homologarlo. Vamos a tomar un ejemplo, que los turistas estuvieran registrados de forma mensual y el dato de exportaciones y la inversión extranjera en registros anuales. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es agarrar los datos de turismo, sumarlos para obtener un registro anual. Y así ya tendrían homologada la periodicidad de los registros de las variables. Otro trabajo que se debe hacer es depurar inconsistencias. Una de las inconsistencias comunes en la entrada de los datos es que algunos de los valores deben estar en números enteros o en variables discretas, y por alguna razón vienen fraccionadas. Por ejemplo, si estamos hablando de personas, estamos diciendo que esa debería ser una variable tipo discreta, no una variable continua. Si viene en variable continua, puede tener varias razones. Por ejemplo, es que está expresada en miles y nosotros debemos de devolverla a unidades. Se recopilaron los datos de otros documentos, y lo que venía en miles se convirtió en decimales por alguna razón de formato. Y lo otro es que se pudo haber hecho un mal registro a digitar por error, por ejemplo, una coma, cuando en realidad no debería haber venido. Todo eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que saber cómo trabajarlo para poder operacionar el cálculo. ¿Cómo nosotros sabemos que estos errores pueden existir o no? Bueno, porque tenemos que tener alguna forma de cómo contrastar de que ese dato es el correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener un registro del anuario estadístico, algún dato en una memoria, algún estado financiero, y eso nos permite identificar alguno de esos errores. Esa es la forma correcta de cómo nosotros podemos trabajar. Ok. Después de eso, vamos a estandarizar los datos con una técnica que se llama en esta ocasión puntos de correspondencia. Es lo mismo que hacer la normalización estadística que conocemos, y los que no la conocen, aquí vamos a entender un poquito de qué trabaja esto, porque la metodología en sí es la misma.
Ok, este método se utiliza, perdón, aquí también en el mismo documento, o perdón, en un documento de MIDIPLAN está la referencia a cómo desarrollar este índice. Aquí les dejamos el link por si gustan descargarlo. Este método es utilizado para tomar las variables que están expresadas en mismas unidades, en distintas unidades o escalas de medida y transformarlas a unidades que sean homogéneas para poder integrar su análisis. Y eso se hace tomando el valor que se va a normalizar o el valor ya normalizado, que va a ser y, se obtiene como el valor del registro que se está normalizando menos el valor mínimo de esa variable y entre en el denominador iría el máximo menos el mínimo de la variable. Y eso lo multiplicamos por 100. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos trabajando o qué permitiría esta normalización? Al valor máximo es darle la expresión de o la medida de 100. Entonces aquí lo que hacemos es que trasladamos todas las dimensiones de todas las variables en un rango de 1 a 100. Si aquí tenemos el valor máximo, el numerador y el denominador son iguales, esto haría 1 y al multiplicarlo por 100, el resultado que obtenemos es 100. Entonces, en el registro que tengamos el valor del número 100, va a ser el registro más significativo. Y todos los demás van a estar por debajo de ese valor. Ok. Este procedimiento nosotros lo vamos a hacer para los años 2012 y 2015. Para la tarea se representan para los 4 años, pero para el ejercicio lo vamos a hacer para los años extremos, que es del 2012 y 2015. Y a la hora de realizar este ejercicio para todas las variables, vamos a obtener los valores que se van a ser comparados y por ello van a poder ser sumados. A priori sabemos que las exportaciones y la inversión extranjera directa están en dólares y el turismo son personas, entonces no son originalmente comparables. Nosotros con esta transformación sí lo vamos a poder realizar. Ok. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Vamos a ir al archivo Excel y a realizar esta normalización de esta variable. Después de eso, vamos a venir a ver cómo obtener los ponderadores y cómo en sí a construir el índice. Ok, entonces aquí tenemos los datos. Vamos a hacer esto un poco más amplio para que lo puedan visualizar. Aquí tenemos los datos, entonces tenemos la región de cada uno de los países que vamos a trabajar, que en este caso son 45 países, y vamos a tener la información. Algunas de las variables no tenemos registros por algunos años. Puede ser, o la razón es que en esos años no se recibió, en este caso, inversión extranjera directa de esos países. Entonces los registros están en blanco. Los vamos a dejar en blanco para no alterar el cálculo. Ok. Da igual, perdón, en este caso que lo dejemos en blanco o que sea en 0, ¿verdad? Pero lo que ocupamos nosotros para estandarizarlo son estos datos. Entonces aquí tenemos dólares, en las exportaciones tenemos dólares y en turismo tenemos cantidad de personas que nos visitaron de los respectivos países. Ok,
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos a estandarizar estos valores aquí en la hoja que dice índice. En la hoja que dice índice ya tenemos la parte para poder estandarizar los datos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a replicar la fórmula de los puntos de correspondencia para poderlo estandarizar. ¿Y qué decía lo de los puntos de correspondencia? Entonces nosotros tomamos el dato original y le vamos a restar el mínimo de la variable que estamos analizando. Tenemos que tomar todo el rango de esa variable, el mínimo de esa variable, esta la tenemos que dejar fija porque lo vamos a replicar para todos los datos. Y eso lo vamos a dividir entre el máximo de esa misma variable, también fijo, menos el mínimo de esa variable. También fijo. Ok. Entonces ahí tenemos ya los datos cerrados. Aquí me hizo falta un paréntesis acá. Ok, entonces entre paréntesis tengo que poner el original menos el mínimo en el numerador y el denominador va a tener el máximo menos el mínimo. Ok, y con ello tengo, perdón, me hizo falta multiplicar por 100. Multiplicamos por 100 al final, le damos doble clic y tenemos los datos completos. Ok, ahí tenemos la información para la inversión extranjera directa, que es este primer dato que tenemos aquí. Vamos a ir a replicar lo mismo ahora para las exportaciones 2012 que están en la columna G. Entonces lo trasladamos para acá y todo hace referencia a la columna G. Yo lo voy a hacer aquí que es más simple que estarme desplazando para allá. Ustedes, si gustan, lo pueden hacer de otra forma. Pueden volver a replicar el cálculo, pero es lo mismo que venir y cambiar aquí la referencia a la columna G. Cambiamos la referencia a la columna G. Venimos y hacemos lo mismo para el turismo 2012 y el turismo. Venimos a buscarlo y ahora está en la columna K. Entonces lo cambiamos aquí en la columna K. Esta es la columna K. La columna K. Cambiamos las referencias. Ok, entonces esto le podemos dar doble clic. Y ahí tenemos ya para el 2012. Para el 2015 vamos a venir a trabajarlo aquí. Lo que vamos a venir a ver es dónde están las nuevas variables que están en F, en J y turismo está en N.
Entonces este primero está en F. Venimos y cambiamos las referencias a F. Tenemos las referencias de F. Y esos son los datos del 2015. El otro está en J. Las exportaciones 2015 están en la columna J de los datos originales. Y el turismo está en N. Entonces, venimos y lo cambiamos. Como les decía, cada uno sabe si les gusta esta forma de trabajar o prefieren otra. Para mí esta es una de las más prácticas. Y ya tenemos la información de los datos estandarizados. Le damos guardar y ya tenemos esos datos estandarizados. Ahora ocupamos sacar las ponderaciones de los índices. Para la ponderación de los índices debemos realizar los cálculos siguientes. Se va a sumar para cada variable estandarizada del año más reciente, que en este caso es el 2015. Y se va a tener un total por variable y un total general. Para eso tenemos aquí un espacio ya destinado para poder hacerlo. Entonces vamos a venir aquí a hacer la suma de los datos estandarizados de el 2015 para la inversión extranjera directa, para exportaciones y para turismo. Vean que como la referencia las dejé móviles, puedo hacer el traslado a la derecha. Y el total general es la suma de esos datos ponderados para todas las variables del 2015. Ok, y después vamos a tener el peso relativo haciendo la siguiente operación, que va a ser la suma del valor estandarizado. Perdón, vamos a obtener el peso relativo para obtener los ponderadores, que ese es el paso que sigue aquí. Entonces, para cada variable, lo voy a dividir entre total para conocer el peso relativo de cada una de esas variables. Y esto lo expresamos en decimales para conocer. Vamos a usar dos decimales. Perdón. Vamos a usar dos decimales y ahí tenemos ya los ponderadores, que va a ser la participación relativa de cada uno de ellos. Ok. Perfecto. Para aquí me voy a adelantar. Aquí está lo que estamos haciendo el ejercicio, los datos estandarizados, los ponderadores, y para estos ponderadores vamos a utilizar un nombre. Entonces va a ser P- y el nombre de la variable. Entonces aquí estos son los ponderadores. Voy a marcarlos aquí en rojo para que los conozcan, para que los tengamos de referencia. Y este primer ponderador le voy a poner entonces P, que es inversión extranjera directa. Este otro, P, exportaciones. Y este otro va a ser P, de turismo. Ok. Y ahí tenemos los ponderadores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es multiplicar cada uno de esos ponderadores por los datos estandarizados para poder obtener
los datos ponderados. Entonces, para la inversión extranjera directa, vamos a tomar el valor estandarizado correspondiente multiplicado por el ponderador de la inversión extranjera directa. Para las exportaciones vamos a hacer lo mismo, multiplicado por el ponderador de las exportaciones. Y para turismo igual, el valor de turismo multiplicado por su respectivo ponderador. Estos datos de aquí los podemos copiar y los podemos pegar en el 2015 porque usa los mismos ponderadores, porque aquí nos da igual porque estamos en Estados Unidos y todos los valores son el máximo. Aquí entonces en todo nos da 100. Entonces, como está usando los mismos ponderadores, los valores parecen idénticos. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora nada más ya para poder construir el índice? Para obtener el índice únicamente se deben sumar los datos ponderados de las 3 variables para cada año. Entonces, para el valor de 2015, yo voy a hacer la suma de estos datos y para el 2012, perdón, y para el 2015 hacemos la suma de los datos ponderados para hacer año. Y después de ello, copiamos todos los cálculos. Entonces podemos seleccionar solo la primera columna de los datos de ponderación y pegamos las fórmulas. Y ahí tenemos ya los cálculos replicados. Hasta aquí lo que ya hicimos en el ejercicio fue hacer los cálculos que requerimos. Después de hacer los cálculos vamos a ir a analizar los datos. Para finalizar no queda nada más que analizar los resultados que ha presentado el índice y vamos a trabajar dos aspectos. La importancia por región o por país en primer lado y después la evolución del índice. Entonces usted debe tomar el valor de las ponderaciones de cada variable y puede hacer un ranking con las 3 mejores posiciones en cada una de ellas. Entonces vamos a tomar aquí lo vamos a hacer una hoja aparte que se llame análisis. Vamos a copiar el país, los países completos. Nos lo vamos a llevar aquí para análisis. Y yo lo voy a copiar en 3 columnas. Y después me voy a traer del índice. Vamos a hacer el ejercicio en... Creo que aquí no está mencionado. Pero es 2015. Vamos a ver. Vamos a hacerlo para el 2015. Entonces yo voy a agarrar la inversión extranjera directa. Me traigo la inversión extranjera directa. Me voy a traer las exportaciones. Vean que para cada una de ellas yo le asigné un espacio. Aquí voy a traer las exportaciones. Pegamos valores, pegamos formatos. Y me voy a traer el turismo del 2015. Ahorita vamos a ver si en el manual está este mismo año o está en el otro, pero el ejemplo se aplica igual. Ok. Después, ¿qué hacemos? Después seleccionamos de primera variable
o seleccionamos los datos tomando la columna donde están los valores de primero. ¿Para qué? Para hacer el ordenamiento de los datos más rápido desde aquí. Entonces le decimos datos, ordenar de Z a, y aquí me ordenó los datos. Le decimos lo mismo para las exportaciones de Z a, y lo mismo para turismo. De Z a. Ok. Y de esta forma lo que obtenemos aquí son los primeros valores. Vamos a ver aquí. Estos fueron los valores del 2015. Aquí estamos haciéndole, les voy a poner aquí 2015 para que lo tengan ustedes presente. En el manual está con el 2012. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que lo que estamos diciendo es que la importancia que tiene para Costa Rica de los Estados Unidos en inversión extranjera directa es la número 1. En el caso de exportaciones también es Estados Unidos, y en el caso del turismo también es Estados Unidos. ¿Ok? Pero aquí podemos hacer un ranking y podemos seleccionar los primeros 5 países de cada una de las variables, ¿verdad? Y ver cuáles son los países más representativos, perdón, por variable. Y si lo hacemos, vemos que Estados Unidos es el número 1 en inversión extranjera directa. Después está Honduras, Colombia, México y España. Hay 3 países latinoamericanos haciendo inversión en el país. En el caso de las exportaciones, están los 2 países que limitan con Costa Rica, son los más importantes luego de Estados Unidos. Y en el caso del turismo, Norteamérica es el que más le brinda al país, tanto Estados Unidos, Canadá en segundo lugar y México en tercero. Y esos son los valores del 2015, así ustedes pueden llegar y analizar los datos. Ok. Si ustedes quieren, se los vamos a dejar de ejercicio, que hagan el mismo análisis para el caso de la región. Entonces, ¿qué van a hacer? Vienen y hacen lo mismo aquí. Nada más que aquí en el índice, en lugar de escoger el país, van a escoger la región. Y hacen exactamente... bueno, aquí este sí también lo podemos replicar para explicarles, porque aquí hay que hacer unas sumas. Entonces haríamos lo siguiente. Copiamos los datos de la región. Como la región repite países, entonces los datos van a estar repetidos, ¿verdad? Después de venimos, para obtener los datos únicos, le quitamos duplicados y obtenemos las regiones únicas. Y aquí podemos agarrar los datos de aquí y sumarlos. Entonces vamos a decir aquí inversión extranjera directa 2015. Perdón, de aquí nos podemos agarrar porque no tenemos la región, tenemos que ir allá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un sumar sí. Y le vamos a decir que revise si en la región se encuentra la que estamos analizando y nos traiga la sumatoria de los datos estandarizados. Perdón, lo hicimos mal, vamos a borrarlo porque no es de los datos originales, sino es de los datos que construyó el índice.
índice. Entonces tomamos de aquí la región que revise este dato y que nos traiga la sumatoria de la inversión extranjera directa que está en la columna M. Aquí hay que corregirlo a mano porque aquí tenemos celdas combinadas, entonces nos va a agarrar un rango de celdas. Entonces, decir ahí a mano que la columna M y ahí nos trae los datos. Vamos a decirle que le copie este formato y ahí tenemos los valores. No importa que estén formulados, yo aquí los puedo ordenar. Ok, tenemos que agarrar desde, perdón, el nombre de la variable para que haga el orden correcto, aunque tenga fórmulas. Ok, entonces vean que tenemos Estados Unidos para inversión extranjera directa, Centroamérica y América Latina como las tres regiones más importantes. Aquí vamos a ver. Aquí lo tenemos mal. Perdón. Vamos a replicar. No sé por qué no lo ordena, pero vamos a ver. A ver si es. No lo quiere ordenar, ¿verdad? Pero aquí sí tenemos esos valores. Otros es que ustedes hagan el cálculo. Si le da error con la fórmula, después de hacer el cálculo, pegan esto en valores y ahí sí se lo van a ordenar. Vamos a ver. Aquí eso. Esto está mal. Aquí lo estamos corrigiendo, pero no vamos a ver si es que esto está dando aquí un error. Ok, ahora sí. Ahora sí lo quiso ordenar. Si les da problemas, perdón, lo mejor es, si les da problemas, lo mejor es hacer el cálculo, quitar los datos para después ordenarlos. Aquí ya están ordenados, pero para que ustedes lo puedan ordenar, lo mejor es quitar los cálculos. Y vemos aquí las tres principales regiones, que es Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental. Ya cuando lo vemos, los datos sumados, agregados y no solo por país como lo veíamos por acá. Y esos son los datos que tenemos aquí para la inversión extranjera directa, Estados Unidos y Canadá, América Latina y Europa Occidental. Para el caso de las exportaciones, Centroamérica y Europa Occidental están de segundo y tercero. Y en el caso de turismo, América Latina y Europa Occidental. Vean que para este caso en particular, Europa Occidental está de número 3 por región de importancia relativa de la diplomacia económica para Costa Rica. ¿Qué nos hace falta ya para finalizar? Únicamente ver la evolución del índice. Lo mismo que hicimos nosotros acá lo vamos a hacer ya para el índice. No para ver la importancia particular de cada una de las variables, sino para ver el índice. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear otra hoja que se llame evolución.
Vamos a crear otra hoja que se llame evolución. Ahí omitimos las tildes por comodidad, pero ¿qué hacemos para medir la evolución? Vamos a hacerlo por país. Entonces yo agarro igual el país. Me lo traigo aquí para evolución. Y lo voy a pegar ahora 2 veces. ¿Por qué? Porque solo tengo 2 índices. Vamos a donde construimos el índice. Copiamos el de 2012. Copiamos el de 2012. Y vamos a ir a hacer lo mismo con el del 2015. Ahí tenemos. Y después ordenamos. Ordenamos los datos en valores. Y ordenamos este otro. ¿Qué es lo que permite ver esta evolución? Bueno, aquí le voy a quitar estos colores para que nos quede, para no hacer ese ruido ahí. ¿Qué es lo que permite ver esta evolución del índice? Bueno, permite ver en los primeros 5, aquí agarramos 5 son aquí. En los primeros 5 permite ver cómo ha evolucionado la importancia relativa por país en estos 4 años que estamos analizando. Bueno, en este caso Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio en la parte de exportaciones, en la parte de turismo y en la parte de inversión extranjera directa. Entonces por eso aparece ahí con el valor del número 100. Y vean que aquí está la evolución, mientras que en el 2012 la segunda posición era para México, en el 2015 la posición número 2 pasó a ser Honduras. Empezó a ganar territorio Honduras que ni tan siquiera aparecía, estaba aquí bastante bajo, ni tan siquiera aparecía ni en los primeros 10, mucho menos en los primeros 5, y en el 2015 se colocó en la posición número 2. México, que era el segundo, pasó a ser tercero. Panamá, que era quinto, pasó a ser cuarto. Nicaragua salió del mapa, salió incluso de los 10 primeros. No, mentiras. Está de noveno ahora. Lo estábamos buscando muy abajo. Y vea que entró Canadá, que Canadá estaba de noveno también. Entonces ustedes pueden ir midiendo y esto lo que permite también es ver cuáles países empiezan a agarrar a tomar importancia y esto nos puede servir para nosotros ir a hacer negociaciones con algunos de ellos para ya sea fomentar que continúen igual como en el caso de Estados Unidos, México puede estar también por ahí, o como para reconocer que van obteniendo importancia y empezar a trabajar mejor con ellos, hacer alianzas, hacer promociones en esos países, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, si están ganando en el turismo o en alguna otra especificación. También pueden hacer lo mismo para la región, es decir, se lo vamos a dejar ahí. Igual lo que hacen es que suman el índice, no importa, pero lo pueden trabajar. Y con todo ello usted puede hacer sus comentarios y comentar las tablas y enriquecer la presentación de estos datos. Esto es muy básico como para que ustedes lo vayan viendo. Recuerde que usted puede trabajar y presentar estos datos a su gusto. Nadie le va a decir a priori cómo debe ser el informe, sino que usted debe
trabajar con una primera propuesta. Después de que haga la propuesta, va a recibir comentarios, tómelos todos como sugerencias para que los mejoren, nunca se sienta al oído. No olvide que estamos aquí para aprender y para mejorar constantemente. Entonces este trabajo va a ser de mucha ayuda para usted cuando reciba esa retroalimentación. ¿Ok? Y así nosotros terminamos lo que es el cálculo que nosotros le traíamos. Aquí lo que tenemos adicional es un anexo para ver cómo podemos convertir en una función personalizada el cálculo de los puntos de correspondencia. Entonces, a lo largo del curso hemos comentado que las funciones son fórmulas predeterminadas que posee Excel en la biblioteca de funciones, donde el usuario solamente debe completar los argumentos que en ella se solicite, mientras que las fórmulas son los que el usuario va creando y tiene que trabajar todo el procedimiento paso a paso en Excel, porque no existe una fórmula predeterminada. Y eso fue lo que hicimos con los puntos de correspondencia. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo poder crear esto y crear una función. Lo primero es que nosotros tenemos que verificar que tenemos esta ficha de programador que de forma predeterminada está oculta. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a archivo, vamos a ir a opciones. En opciones le decimos personalizar cinta de opciones. Y aquí en las pestañas principales tenemos que buscar que el programador esté activo. Ustedes o la mayoría de ustedes van a tener el check desactivado, lo activan, le dan a aceptar y ya la ficha del programador le aparece aquí, ¿verdad? Después tenemos que guardar el libro habilitado para poder programar. Los libros de Excel tienen diferentes formas de guardarlo. Vamos a hacer una forma especial, le damos guardar como. Y aquí tenemos que escoger la segunda opción que aparece, el libro Excel habilitado para macros. Este es un formato especial, le pueden mantener el mismo nombre. Le dan guardar, mantienen el mismo nombre y ya lo habilitamos para poder ir a programar. Y lo otro es crear un módulo en Excel. Como dijimos, esta herramienta la estamos viendo en una aplicación, no estamos especificando cómo trabajar las macros, eso se ve en nuestro segundo nivel, en el nivel 2 o el intermedio de nuestro programa. Aquí solamente vamos a hacer uso de él. Entonces vamos a ir a programador, vamos a ir a Visual Basic, que es el primer botón a la izquierda. Perdón, lo hicimos rápido, programador. En el grupo de código le decimos Visual Basic. Y aquí tenemos que buscar, esto no le hagan caso, es una programación que tenemos por ahí. Tenemos que buscar aquí el libro o el proyecto que estamos trabajando. Y sobre cualquiera de estas hojas yo le doy clic derecho para poder insertar un módulo de programación. Entonces le damos insertar módulo y se nos abre este espacio en blanco para poder programar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a programar? Vamos a crear esta función que inicia aquí con función corres AB. Aquí ahorita vamos a ver qué es y lo que hace es automatizar el cálculo de la función de correspondencia. Entonces vamos a copiar este código, nos lo vamos a llevar para el Visual Basic y aquí lo vamos a pegar. Cuando ustedes lo pegan, esto le aparece en dos renglones y no puede estar en dos renglones, entonces me voy aquí y le quito ese tab con suprimir. Y este punto de correspondencia lo que está haciendo es lo siguiente. Yo voy a crear una función que se llama corres, que va a tener un argumento A y un argumento B. El argumento, todo esto que está en verde son comentarios.
Entonces esta función permite tener los puntos de correspondencia y A va a ser la celda con el valor a normalizar y B es el rango con todos los datos de la variable. Ok, entonces para crear la función corres, yo lo que hago es que en el numerador vamos a hacer el valor a normalizar menos el mínimo de toda la variable y en el denominador el máximo de toda la variable menos el mínimo de toda la variable. Y vea que aquí B es un rango, entonces lo estamos utilizando aquí y ahí terminamos la función. Cuando yo le digo que corres es igual a este cálculo, yo lo único que tengo que decirle es qué es A y qué es B para que me brinde la información. Esa es la programación de la función. Le damos guardar, cerramos y ya la vamos a tener aquí en Excel disponible para poderla trabajar como cualquiera otra de las funciones. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de escribir todo esto, que es eso mismo pero a pie, bueno, se me olvidó, pero lo vamos a ver aquí. Vean que aquí incluso ya está multiplicando por 100. Entonces no tenemos que hacer nada más. Aquí vamos a usar igual corres. Vean que como yo lo creé allá, aquí de una vez aparece la opción. Entonces yo le voy a decir que vaya aquí a original, que me tome el valor A, va a ser el valor a normalizar, y el segundo argumento va a ser igual todo el rango de datos de la variable, igual tengo que dejarla fija. Y ahí termina la función. Entonces yo solo le digo el argumento A y el argumento B. El argumento A es el valor de cada celda, el argumento B es todo el rango. Y el cálculo lo replico. Esto no va a cambiar porque es lo mismo, pero ya lo que hice fue automatizar el cálculo. Ok. Si tienen alguna consulta, alguna duda, ahí me comentan. Pero eso es una forma, o esa es la forma de cómo están hechos las automatizaciones en Excel. Aquí yo ya nada más utilizo los argumentos. Desde luego, como esta función yo la estoy creando, no va a tener explicaciones de Excel, pero esa es una forma. Hay una programación también que uno puede hacer, es un poco bastante más elaborado, pero para agregarle a estos comentarios, pero no es el ámbito de este curso. Entonces ahí ya ustedes pueden tener el cálculo, pueden reducir a un cálculo bastante sencillo, lo que antes hacían de forma manual. ¿Ok? Es una opción más simple a la que se hace directamente desde Excel. Ahí les queda, es como un bono extra, por decirlo de alguna forma, para que sigan aprendiendo más opciones que tiene este excelente programa para trabajar datos. Antes de continuar, recuerden que en esta parte del curso estamos viendo ya casos prácticos, los cuales serán aplicaciones laborales, y lo primordial es poner en práctica los conocimientos de Excel para poder resolver esos problemas que son aplicados a la vida real. El ejercicio propuesto acá puede ser mejorado por medio de gráficos, otros formatos de las tablas para presentar mejor los datos, y ustedes pueden tener criterio para poder hacerlo. Desde luego, lo más importante es poder resolver los problemas a los que nos enfrentamos de una forma más eficiente posible, y lo que nosotros representamos aquí es la mejor forma que nosotros conocemos de cómo esto se podría resolver. Si ustedes tienen alguna opción de mejora, les agradecemos que la puedan compartir para mejorar entre todos y seguir aprendiendo. Y desde luego, como se lo puedo apreciar, se puede mejorar el cálculo haciendo la programación en funciones personalizadas en libros habilitados para macros. Entonces, en este tema, esto era lo que les traíamos. Si tienen dudas, si tienen consultas, estamos para servirles. Y recuerden que pueden hacer análisis de cada variable
por región, por país, y también ver la evolución del índice y cuáles están ganando y cuáles están perdiendo importancia relativa para el país. De momento, muchachos, eso sería, y cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles. Por favor, nos contactan, nos escriben y seguimos trabajando. Por ahora, muchísimas gracias.